Bueno, y se acaba de producir el resultado de una evaluación con varias localidades que ha hecho el COE. Y recordemos, por ejemplo, el timbrazo que había en Jesús María hace poco y en Sizacate y demás, están incluidas algunas localidades de zona roja en esta flexibilización, ¿no? Bueno, y más de 20 serían, Héctor, con esa información. Así es, son 23 las localidades. Las Sierras Chicas no están, claro, recién lo decía Salivi, van a presentar mañana una nota al COE. Claro. Los municipios que están siendo habilitados para tener otras actividades, como por ejemplo la actividad de la construcción o la actividad profesional, no así la comercial, son 23, incluye por ejemplo, como decías vos Gerardo recién, a Jesús María, Sizacate y a Colonia Carolla, también ciudades grandes como San Francisco, Corral de Bustos, Brickman, San Marcos Sud, bueno, Río Cuarto, Las Higueras, Morteros, Vicuña Maquena, Villa General Belgrano, Villa María. Pero claro, hay otras más, Villa General Belgrano, les decía, Villa María, Justiniano Pose, Huíncar Renancó, Río Segundo, Marul, pero esto no significa que pasen de zona roja a zona blanca, solo, doctor Ledesma, los han autorizado para esta actividad, no por ejemplo para abrir negocios, comercio. Exactamente, buenas noches. Sí, esto es una buena noticia. Debido a las acciones realizadas, definidas por el Gobierno Nacional con el tema de la cuarentena, las actividades realizadas del Gobierno Provincial a través del COE y la respuesta que hemos tenido de los vecinos, podemos en este momento dar esta buena noticia, que a pesar por cuestiones concretas definidas por el Gobierno Nacional, como es la situación de conglomerado encima de los 50.000 habitantes, con situaciones de nexo que determinan la característica de estar en zona roja o la presencia de casos positivos todavía o en etapa todavía de aislamiento para la comunidad, y esto determina que siga siendo una zona roja, se toman en algunas localidades porque el estudio epidemiológico profundo, digamos el análisis de múltiples variables y en forma estricta para cada una de ellas, la característica de control de la misma, el control que la comunidad tiene, esa localidad tiene sobre los grupos vulnerables y las instituciones vulnerables, como son los geriátricos, discapacidad, la situación de los hemodializados, etcétera, determinan que hay un compromiso concreto del municipio en generar controles que permiten flexibilizar de los aspectos que habíamos flexibilizado, los 4 rubros o situaciones protocolos que se habían flexibilizado para las zonas blancas, determinar fundamentalmente el de la habilitación al ejercicio profesional de estas profesiones independientes, como ustedes saben, abogado, escribano, agrimensor, ingeniero, técnico, constructor, arquitecto, corredor inmobiliario, martillero, y fundamentalmente la obra privada, con las características de restricción que el protocolo determina y permitiendo modificaciones a la municipalidad, digamos, el ente municipal, que es quien debe hacer los controles pertinentes, en restricción mayor a la impuesta por el protocolo. Gerardo Cruz, el doctor Ledesma los está escuchando si tienen alguna pregunta desde estudios. Bueno, ¿qué tal, doctor? Bueno, por un lado nos alegramos porque era una necesidad también de las distintas localidades. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, a futuro? Porque a medida que pasan los días, bueno, se van liberando más localidades, como veníamos diciendo, van a ser cerca de 400. ¿Esto qué va a implicar? Mayor circulación del virus y mayor casos de contagio, y por lo tanto esto no se debe temer o no nos debe sorprender que esto suceda a futuro. Sí, esto como es de público conocimiento y estamos conociendo acerca de la dinámica de esta patología, digamos la pandemia, la presencia de este virus en nuestro territorio, hacen eso, que las medidas son totalmente dinámicas y tienen que ser evaluadas permanentemente, es decir, la presencia inmediata del virus en una localidad que es blanca o libre de la presencia del mismo, la transfiere directamente a una localidad roja y se generan las restricciones que
correspondan de la misma manera en esta situación de flexibilidad es evaluada en forma permanente y en forma específica en cada una de las localidades en cuanto va a ser la implicancia de circulación del virus con las medidas de flexibilidad. Esto es permanente, dinámico y requiere un análisis minucioso epidemiológico en forma permanente. Acá el concepto de contagio administrado, en muchas ocasiones algunos especialistas, bueno, lo han rechazado, ¿no? Pero el ir abriendo, el ir permitiendo esta movilidad y la posibilidad de un mayor contagio, ¿aplica este concepto, el de contagio administrado? Sí, en realidad la situación concreta es la necesidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, de ir flexibilizando ciertas acciones dentro de lo permitido, porque respecto a las cuestiones de control que hacíamos referencia, creemos que puede ser viable esa medida de flexibilización. En el contexto general, digamos, de la pandemia, sí, referimos, las medidas de restricción intensa generan menor circulación del virus y por lo tanto una curva más plana. Esto nos permite, con la oferta que tenemos recursos sanitarios, abordar la demanda propia de la pandemia, es decir, que nos alcance el sistema de salud para manejar esta etapa de la pandemia. Estamos hablando en momentos siempre y permanentemente dinámicos. En el momento que se flexibiliza, evidentemente hay más factibilidad del virus de circular en la comunidad. No habría otra posibilidad también de generar la resistencia al mismo en la comunidad sin la presencia de él. Es decir, no tenemos la existencia de una vacuna, por lo tanto, la inmunidad comunitaria se desarrolla con la presencia del virus. Digamos, una cuestión se relaciona con la otra. Lo que ocurre en la experiencia que se ve internacional son medidas de flexibilización que van a conllevar a la presencia del virus, la generación de inmunidad comunitaria, y cuando tome niveles realmente importantes, medidas de restricción para disminuir la misma y generar aplanamiento de la curva y así sucesivamente, manejándola, siempre permitiendo que el recurso sanitario sea suficiente para la atención de los pacientes. El cierre es tuyo, Héctor. Bueno, Cruz, muchísimas gracias. Para despedirlo al doctor, le queremos preguntar sobre la situación hoy. Todavía no se conocen los números, estamos a punto de que sean emitidos por el COE, pero ¿cómo se ha mantenido cuerdo en la jornada de hoy? Hemos tenido tranquilidad en el día de hoy. En el sentido, hemos estado trabajando fundamentalmente en el análisis minucioso de las medidas de flexibilización. ¿Y todavía no hay resultados de los hisopados en la zona de ampliación de Centroamérica, de la zona de Los Álamos? No, todavía no tenemos los resultados de lo ejercido en el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Esta es la situación en la jornada de hoy, Cruz, 47 días ya de cuarentena, y esta situación aquí en Córdoba con respecto al coronavirus.